Bien, buenos días. Vamos a dar ya inicio a esta sesión de trabajo de este día 11 de marzo del 2021 en esta materia de estrategias de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a cerrar ya el tema de competencias. Vamos a cerrar ya con la conceptualización correspondiente con dos temas que tenemos pendientes nada más por cuestión de el asunto de esa conceptualización que debemos tener muy clara para poder comprender bien la competencia. El día de hoy pues, cerramos este tema. Ya para la próxima semana pues vamos a ver las taxonomías que plantean los autores que tienen que ver con el trabajo académico para elaborar o para diseñar metas, fines o logros en el trabajo de la enseñanza-aprendizaje. El día de hoy, bueno, pues nos corresponde cerrar con la conceptualización, definición o comprensión, más algunas aplicaciones que tienen que ver con. Ya hemos visto parte de esta idea, de esta imagen, de esta estructura. Así es que vamos a tratar de establecer esta idea de comprender qué pasó o qué pasa con esta estrategia de enseñanza-aprendizaje. Ya habíamos visto algo de esto, no lo vuelvo a repetir porque hoy se cierra este tema. Vamos a ver este video que ya también habíamos visto en sesiones pasadas, pero es importante porque el día de hoy se marca este tema. Muy bien, pues ahí vieron una síntesis
de lo que sería una definición de competencia. Obviamente, este concepto ya habíamos comentado en una sesión anterior que esta definición o este concepto es polisémico, es decir, tiene varias definiciones, no se ha podido tomar una sola definición. ¿Es muy complejo? Sí, ¿por qué? Porque todo el mundo opina, todo el mundo dice cómo es una competencia y por eso está en permanente evolución o cambio. Obviamente, antes de presentar esta aproximación de definición que queremos hacer, es necesario realizar una muy breve introducción acerca de este origen o de esta naturaleza que es muy compleja, que es muy cambiante y que es muy polisémica de este término. Es importante realizar en este paso entender la relatividad del término y el significado que se le puede dar. Es decir, este concepto esconde muchas definiciones y muchas implicaciones. Ya habíamos visto a este autor Tejada, que es quien hace un interesante intento en entender cómo se conceptualiza la competencia, partiendo del análisis lexicológico del término y del estudio de algunas propuestas que él toma para hacer una definición. El término competencia en un contexto profesional fue utilizado por primera vez por McClellan en 1973. Ya una de sus compañeras expuso un tema muy interesante, por cierto, y además con datos muy referentes de que esto comenzó en Estados Unidos en la década de los 60, finales de 50, principios de 60. Aquí estos autores dicen que aparece en 73 con este autor y que él toma o trata el tema referente a la excelencia que debe tener una persona que sea un dirigente, que sea un líder, o de las personas que ejercen una profesión o un trabajo dado. Aquí es donde dice este señor que puede considerarse que es un término relativamente reciente, es decir, del 73 para acá, pues la gente dice es una definición muy reciente, pero pues para nosotros ya está muy trillada. A partir de ese tiempo, las diferentes definiciones y enfoques han ido perfilando el concepto cada vez más complicado, cada vez más complejo, porque evoluciona, mejora, se desarrolla y obviamente pues esto nos lleva a decir que no hay una sola definición porque el mercado de trabajo también cada vez es más acelerado. Sobre todo si analizan hoy la pandemia, todo trabajo se fue hacia las redes, hacia la conexión de Internet. Por ejemplo, este trabajo que tenemos nosotros como docentes, muchos no sabían, muchos no entendían, muchos no conocían esta estrategia de instrucción a través de la red, pero el trabajo pues los obligó a meterse y a organizar nuevas formas, nuevos requerimientos de trabajo. Todo este debate y toda esta formulación de la conceptualización de competencias cada vez ha sido más fructífero, da más resultados, pero poco unánime, es decir, no se puede decir que ya lograron hacer una sola definición. Referíamos que el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el CEDEFOP, realizó durante la última década, es decir, de los 90 al 2000, seminarios, talleres, conferencias, reuniones con expertos de muchos países para que de alguna forma se llegara a tener una definición ya controlada, consensuada de qué era una competencia. Obviamente el resultado ha sido el mismo, no se ponen de acuerdo.
Nosotros referimos a un autor que es sudamericano, que es argentino, que tiene un centro de investigación allí en Argentina, que es Tobón. Tobón en el 2004 plantea que las competencias son como una compleja estructura de atributos que son muy útiles, que son muy necesarios para el desempeño en situaciones diversas, donde se combinan conocimientos, todo lo que son saberes, conocer, aprender. Las actitudes, es decir, las formas de comportarse. Yo siempre les escribo en esta sesión de inicio sobre la actitud que deben de tener para aprender, para estudiar, para interesarse en temas que son de mucha valía para ustedes. Los valores que tenemos en la política, en la economía, en la religión, en las personas, en la sociedad, en todo lo que implica el valor humano. Y finalmente, el dominio de lo que sabemos hacer. Yo les preguntaba en sesiones anteriores exactamente qué saben hacer ya a estas alturas del partido, a estas alturas de un estudiante normal, comparado con cualquier otra profesión, con cualquiera, llámese derecho, llámese contaduría, llámese enfermería, llámese medicina, la carrera que quieran, veterinaria, gastronomía, la que quieran. Podemos compararnos con cualquier carrera. ¿Qué tanto sabemos como estudiantes de este semestre? ¿Qué tantos conocimientos tenemos? ¿Cuáles son nuestras actitudes y comportamientos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué tan maduros? ¿Qué tan responsables? ¿Qué tan formales? ¿Qué tan serios? ¿Qué tan profesionales somos? Nuestros valores acerca del ser humano, respetamos al ser humano, a los enfermos, a los desvalidos, a los desprotegidos, a las mujeres, a los hombres, a las religiones, a la cultura. Y el centro de lo que estoy discutiendo, qué tanto yo ya sé aplicar. Ahorita, por ejemplo, ya un estudiante de enfermería de los años básicos, pues ya sabe poner una inyección, ya sabe hacer una transfusión, ya sabe tomar la presión arterial, ya sabe tomar los signos y síntomas más importantes de un enfermo. Es decir, ya tiene una habilidad. Aquí la pregunta es, ¿y nosotros como psicólogos? Ya había yo comentado en la sesión anterior para que ustedes me dijeran qué tanto sabían, qué tanto podían ya hacer en un cambio, en una modificación de conducta. Esos son precisamente lo que Tobón plantea: conocimientos, actitudes, valores y habilidades. Y precisando una vez más este modelo, porque es un modelo de competencias, ¿qué tantas expectativas tiene para facilitarle a los aprendices, a los estudiantes, esta actividad? Si se les dan mejores escenarios o no, si se les da un adecuado lugar, porque estábamos hablando en la sesión pasada de que no hay laboratorios, ¿verdad? La gente cree que tener laboratorios es tener un lugar a donde entran los estudiantes y hacen experimentos, hacen cosas. No, en psicología, un laboratorio puede ser un salón de clases, un laboratorio puede ser una casa, un laboratorio puede ser una oficina, un laboratorio puede ser un campo, un lugar donde trabaje la gente, una cancha, un lugar deportivo. También puede ser una estructura, un lugar donde haya instrumentos y haya cosas que se sofistican. Pero la diferencia entre tener un laboratorio de estudio comportamental de alto nivel y un laboratorio para ejercer nuestro conocimiento, pues creo que ustedes deben entender que el escenario educativo ustedes lo tienen. Por ejemplo, decía yo su casa y hablaba yo de decir, a ver, elaboren un plan
de modificación de conducta para evitar contaminación dentro de su hogar. Decía yo, el PET, el vidrio, la basura, el consumo de energéticos, el uso de exceso de luz. Es decir, ¿quién de ustedes ya puede ser capaz de hacer un plan, un programita, un escrito donde se pueda controlar dentro de nuestra casa, hablo de nuestra casa, modificándole al papá, a la mamá, a los hermanos, a la persona que nos ayude al servicio de limpieza, etcétera, todos, al perro, al gato? ¿Cómo podremos demostrar que somos buenos psicólogos y que modificamos conductas? Esto lo tendríamos que hacer por escrito, forzosamente, para demostrar, para tener una evidencia de la habilidad que tenemos, porque si no, no tendría sentido decir que sí lo hago, pero no puedo demostrar nada. 1. 2. En mi calle, ¿cómo le hago para que mantengan limpia, para que mantengan bien iluminada, para que haya seguridad? En mí mismo, ¿cómo le hago? Porque hoy he criticado y he comentado también con ustedes que en estas sesiones de clase, pues de repente ya no vemos a los estudiantes, no los puedo ver, porque el pretexto es que cierran sus cámaras, cierran sus micrófonos, y los profesores no sabemos si realmente están o no están en esta actividad, por un lado. Por otro lado, hay quien se levanta y así como se levanta en pijama, sin peinarse, sin arreglarse, sin bañarse, está en clase o está acostado o tiene sus alimentos ahí al lado o no hay un lugar específico para tomar la clase. Hoy la toman en la sala, mañana en el comedor, pasado en la cocina, es decir, en cada lugar, no tienen un lugar fijo. La pregunta es, ¿podemos modificar nuestra conducta, nuestra habilidad para ser competentes? ¿Por qué no me baño? ¿Por qué no me peino? ¿Por qué no me cambio? ¿Por qué doy una imagen deteriorada? El encierro pues es normal, es decir, nos indicó la Secretaría de Salud que no saliéramos y pues no salimos, ¿verdad? Yo no salgo definitivamente para nada, o cada 20 días salgo muy protegido, con mis lentes de seguridad, con mi cubrebocas, uso doble cubrebocas para protección, me llevo mi gel, me llevo mi spray para descontaminar y hago todas las compras que se refieren a la casa. Planeamos comprar todo el material que nos dure más o menos 20 días de todos los utensilios de alimentación, de comidas, de servicio, de uso. Y entonces si salimos cada 20 días es mucho. Entonces la pregunta es, ¿realmente la gente está preparada para desarrollar habilidades que le permitan sobrevivir en una pandemia como esta? ¿O caen al error de, pues como estoy en mi casa, no me baño, no me cambio, me quedo en pijama, estoy todo chilapastroso, todo cochino, todo mal presentado y como nadie me ve, pues qué mejor porque así no me esfuerzo en nada? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Esta percepción que tiene el señor Tobón de esos últimos años son tomadas precisamente del proyecto Tuning que les comenté, tenían que revisar, que leer con mucho cuidado, porque es una tarea que ustedes tienen que aprender. ¿Qué es Tuning en Europa? ¿Qué es Tuning en América Latina? ¿Qué es el informe de Lours para el mundo? Porque ahí está el significado y las formas para conocer y comprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos ser, cómo debemos compartir, cómo debemos adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos para tener buenas aptitudes, buenas destrezas, buenas habilidades,
buena responsabilidad, buen desempeño en mi trabajo. En este caso, el de ustedes es como estudiantes. Es decir, yo como profesor tengo que tener el mejor desempeño profesional, pero pues ya me vería yo dando clases en pijama, sin bañarme, sin cambiarme, ¿verdad? No es posible eso, no es factible. Entonces aquí Tobón toma de ese proyecto estas apreciaciones y las hace conocer al mundo. Por eso aparece esta clasificación de competencias que ya habíamos comentado también. Es decir, todo lo que implica la integración de conocer, de saber, de prepararse, pues nos lleva a ver diversas formas sistemáticas de un contexto que nos rodea, y Tobón precisamente ya para 2010 desglosa estas competencias en competencias básicas, competencias genéricas y obviamente competencias específicas. Tobón dice que las competencias básicas y genéricas son las que son necesarias por cualquier individuo que vive en una sociedad. Ya les había comentado a ustedes, por ejemplo, todos los seres humanos pues, saben leer. Bueno, no todos, porque hay gente que no va a la escuela, que no aprendió, pero una gran mayoría sabe leer, sabe escribir. Es un denominador básico, es un denominador común en una sociedad. Todo el mundo sabe hablar, todo el mundo sabe expresarse. Pero ya enfocado a los expertos, a los especialistas, pues el dominio de las competencias básicas es común. Es decir, todos los profesionales usan entrevista, todos los profesionales escriben, todos los profesionales hacen diagnósticos, todos los profesionales hacen pronósticos, todos los profesionales ejercen cambios de diferentes tipos en sus áreas, cada una en el nivel de conocimiento que se tiene. Estas competencias básico-genéricas son muy necesarias por cualquier profesión, en cualquier sociedad, en cualquier experto, porque son formas de actuar comunes. Aunque haya diferentes niveles de profesiones, la sociedad del conocimiento es común. No hay diferencias en las competencias básicas genéricas. Donde sí hay diferencias es en la parte específica. ¿Por qué? Porque estas son propias de una profesión, de una disciplina, y tienen un alto nivel de especificaciones y de especializaciones. Por ejemplo, los médicos son los únicos registrados a nivel Secretaría de Educación y de Salubridad, son los únicos que pueden prescribir medicamentos. Un psicólogo, aunque esté muy preparado, aunque esté muy estudiado, aunque esté trabajando en el mejor hospital, no puede prescribir medicamentos. Esa es una diferenciación muy interesante de una competencia específica. Ahora, al revés, un psicólogo es un experto en el manejo de pruebas psicológicas, test. Él es el único que puede aplicar, calificar, interpretar, hacer un diagnóstico, hacer un reporte de cualquier test, porque para eso está preparado. Pero no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un arquitecto, no lo puede hacer un antropólogo, no, porque no están especializados, no están facultados, no están preparados para hacerlo. Esa es una competencia específica. Por eso decimos que pues estos programas son de una formación universitaria muy concreta, muy específica. Estas competencias específicas que son propias de una profesión o de una disciplina o de un conocimiento tienen ese muy alto nivel de especialización en el proceso educativo. Por eso nosotros en las materias, en las clases, les decimos cuál es el dominio
que deben tener ustedes como estudiantes en cualquier programa de formación universitaria. Es decir, en mi clase, pues yo debo de enseñarles las mejores estrategias, los mejores teóricos, los mejores planteamientos para elaborar estilos de estrategia de enseñanza o de aprendizaje. Teóricamente eso es lo que hacemos. Muy bien, vamos a cerrar con el video del mismo observatorio del tecnológico. Bien, tal como lo dicen estos señores del TEC de Monterrey, ustedes pueden registrarse, pueden estar metidos en ese observatorio de innovación educativa, porque es público. De hecho, ellos invitan a la gente a participar en el trabajo, en la actividad de desarrollo. Entonces lo pueden hacer, eso lo pueden desarrollar. Bien, vamos con otro y uno de los últimos temas que tenemos para esta sesión de trabajo. Vamos a ver un video y una explicación que hago yo sobre el cierre ya de los principios básicos de lo que implica el tema competencias. Espero que hasta ahorita ya hayan entendido, hayan comprendido la importancia que tiene para ustedes como estudiantes que están cursando este programa de competencias. Muy bien, vamos a iniciar con este video.
Muy bien, pues es un video muy simpático, muy chistosito, pero muy concreto. Vamos a cerrar entonces con esta explicación que yo hago sobre esto de las competencias. ¿Qué pasa con las competencias básicas en la educación? En especial, el número de propuestas sobre competencias clave o básicas que podemos encontrar en este momento es muy amplia, precisamente por lo que ya habíamos comentado, pues son cuestiones muy generales. A lo largo de años de debates y de reflexión, este tema ha tenido una multitud de entidades o formas educativas e incluso de estructuras y organizaciones políticas y económicas que han participado en esa lista de desarrollar competencias. En la siguiente línea de tiempo que les voy a presentar en unos minutitos, se resume los pasos que han seguido a nivel internacional para las competencias. Ahí va. Vean ustedes esta línea de competencia. Véanla. Está el informe de Lors que les dejé leer, donde vienen los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esto lo marca las referencias en el 96. Para el 2000, el Consejo de Lisboa inicia un proceso de elaboración de un marco europeo común para trabajar competencias básicas. No hay muy buenos resultados que digamos, pero se van hasta el 2002, donde la OCDE, que es la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, prepara el informe que se llama Informe de SECO, así como está, de SECO. Este es un informe parecido al informe de Lors, pero este informe, a diferencia del informe de Lors, sirvió como base o como estructura para desarrollar la prueba PISA, que es una prueba de diagnóstico de el servicio educativo y del aprendizaje en estudiantes de escuelas básicas, que se aplicó en todo el mundo y que curiosamente México sacó, en el año en que se aplicó en México, sacó el segundo lugar. Nada más que de abajo para arriba, ¿verdad? Es de los peores países en lectura, en redacción, en escritura de tipo lógico-matemático, es decir, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y todo tipo de trabajo. Es decir, nada más le ganamos a un país africano, para que se den una idea de cómo está la educación en México. Esa prueba PISA dio resultados fatales a México, de tal manera que México cambió su política y después aplicó la famosa prueba enlace. A algunos de ustedes les tocaron esas pruebas en la secundaria y en la preparatoria, y los resultados fueron fatales, totalmente deteriorados, porque pues no hay un buen nivel de lectura, no hay un buen nivel de redacción, no hay un uso del aprendizaje de matemáticas y lógica matemática. Ya en México se hace la prueba de enlace y otra última prueba que hicieron, pero siempre salían mal, siempre salen mal. Para el 2005 se definen cuáles son las competencias más precisas o claves para la educación en la Unión Europea. Europa se preocupa mucho por la educación en todos los países y entonces hace un trabajo en 2005 para unificar aún más su nivel educativo. Y para el 2006 el Parlamento Europeo aprueba una recomendación de todos los miembros participantes de la Comunidad Europea para las cuestiones curriculares de las competencias claves y hacen una modificación europea en la modificación de sus planes curriculares, cosa que en América no ha resultado, no se puede, no se hace con exactitud. Bien, aquí este Consejo Europeo en Lisboa, que les estaba yo marcando en marzo del 2000, propuso como nuevo objetivo
para Europa, convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Vean lo que proponen en Europa, que fuera capaz de un crecimiento económico sostenible y acompañado de una mejor calidad y cantidad del empleo, que obviamente todos los ciudadanos de Europa tienen, y de una mayor cohesión social. Un ejemplo que les puedo poner aquí, porque yo he tenido intercambio con alemanes, con brasileños, con portugueses. En mi casa, en mi hogar, he tenido la fortuna de tener gente que comparte, tanto conmigo como con mis hijos, el intercambio a través de experiencias del mundo. Y les comento que estos, por ejemplo, los alemanes dicen, yo trabajo 6 meses, gano bien porque sé hacer las cosas bien, junto todo ese dinero y 6 meses me voy a divertir en el mundo. Dejo ese empleo y cuando regrese, pues cualquier empresa me contrata porque soy una persona muy capaz. Tengo muy buena preparación, tengo muy buena calidad educativa y entonces me voy otros 6 meses, regreso a trabajar otros 6 meses y así se la van pasando. Una economía bastante considerable, ganan muy bien. Ellos siempre nos dicen a nosotros como mexicanos, tú trabajas mucho y ganas poco, deberías de irte a otro país. Pero el asunto no es irse al otro país, es demostrar qué tan capaz eres en tu país. Para febrero del 2001, la Comisión Europea identificó 13 objetivos específicos asociados y 13 objetivos asociados para los próximos 10 años, es decir, para estos años del 2011, 2013, 2014, y para febrero del 2012, no, perdón, 2002, elaboró un programa que ponían en práctica para modificar todas las competencias específicas. Este elemento que manejaron, este Consejo Europeo, que es de Lisboa, invitó a todos los Estados miembros de Europa y a la Comisión Europea a que definieran esas nuevas estrategias básicas del aprendizaje para lo largo de la vida, para esos 10 años, enumerando elementos como la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC, la lengua extranjera, el dominio de una lengua que fuera diferente a cualquier país, la cultura de tipo tecnológico en todo tipo de empresa, el espíritu empresarial, es decir, que la gente sea un muy buen empresario, y las destrezas sociales, la convivencia social. Todas esas destrezas confirmadas en sesiones posteriores hasta que en 2002 se propusieron 8 campos de destrezas, las pongo hasta en rojo, o habilidades que debía dominar cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier profesional. Y las ponemos a consideración para que las vean ustedes. La primera es que la gente tiene que dominar una lengua. Y obviamente, primero es la lengua materna, es decir, tengo que dominar el idioma que tengo. Por ejemplo, nosotros hablamos español, tenemos que hablar muy bien el español. La segunda es dominar una comunicación de una lengua extranjera. Por ejemplo, si yo hablo español, pues puedo aprender inglés, puedo aprender francés, puedo aprender alemán, puedo aprender portugués, puedo aprender cualquier lengua la que yo quiera, pero tengo que aprenderla bien. Tercera, el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, todo uso de tecnologías. Cuarta, manejar
el proceso de cálculo, matemática, ciencia, tecnología, física, química, aritmética. Eso es todo lo que es el cálculo. ¿De acuerdo? La quinta, tener un espíritu empresarial, es decir, ser un empresario, tener un negocio propio. Yo desde estudiante tengo un negocio propio, aparte de mi profesión. Me dedico a la distribución de pruebas psicológicas por una editorial internacional que es el Manual Moderno. Poca gente sabe eso porque además pues, no se enteran y a muchos ni les interesa. Yo tengo la distribución desde hace ya muchísimos años. Soy el distribuidor oficial de pruebas psicológicas en el Estado de México de Manual Moderno. Esa es una empresa particular, es una empresa personal. La gente que quiera comprar test va a mi empresa y le venden o no, dependiendo de si tiene su cédula o si es un estudiante registrado. Pero tenemos que tener un espíritu empresarial, independientemente de la profesión que tengamos. Sexta, tener competencias interpersonales y cívicas, es decir, tener amigos, compañeros, compadres, reuniones, asociaciones. Yo he sido presidente de 2 asociaciones en el Estado de México y he sido partícipe de organizaciones internacionales. Sigo siendo partícipe de organizaciones de psicólogos y de educadores a nivel internacional. Yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología en el Estado de México y fui presidente del Colegio de Psicólogos en el Estado de México, que poca gente sabe que existen esos. Pero también soy miembro fundador de ULAPSI, de AMAPSI Nacional, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del Consejo Mexicano de Investigación para la Educación, es decir, tengo participaciones cívicas muy interesantes. La séptima es que tenemos que dominar el aprender a aprender. Siempre debemos estar aprendiendo cosas que nos ayuden a mejorar nuestra profesión y nuestra vida personal. Y finalmente, lo que plantean es que todos los ciudadanos deban tener una cultura general. Música, arte, pintura, escultura, historia, es decir, todo lo que implique una cultura de una civilización en la que pertenece cada uno de los seres humanos. Esas son para todo el mundo y especialmente fueron diseñadas para Europa las destrezas o las habilidades que debía tener un profesional o un estudiante. Bien, el Consejo Europeo de Barcelona en el 2002 reiteró, remarcó perfectamente bien que dichos campos subrayaban la importancia de esas lenguas extranjeras, de esa lectura digital, de esa estimulación a sí mismo y el fomento a la dimensión europea de la educación, es decir, educar a todos en un mismo nivel. Se subrayó mucho esa forma de hacerlo. Esos 3, 4 elementos fueron los más importantes. Pero paralelamente, la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, llamada la OCDE, de la cual ahorita un mexicano es el representante, Gurría, el famoso Gurría, que hoy es un importante mexicano en esa organización, esta se encargó o encargó a un grupo de expertos que elaboraran el proyecto DESECO. Es interesante ese proyecto durante los años 90. Y el informe final constituyó una referencia básica porque lo elaboraron y lo justificaron a través del concepto de competencia que hemos comentado, se trató de trabajar. Y se categorizaron 3 grandes niveles de competencias claves que se recogen en este cuadro, que está abajito. Es decir, ¿qué hizo el informe DESECO de la OCDE? Clasificar 3 categorías. La primera es que se tenían que usar herramientas interactivamente, las tecnologías de la información y la comunicación. La segunda,
interactuar en grupos heterogéneos, es decir, diferentes profesiones en un mismo problema. Y la tercera, actuar de forma autónoma, como profesional, independientemente de que trabajes con otros profesionales, tienes que desarrollarte de manera libre, de manera independiente, de manera autónoma. Muy bien, eso es de manera rápida lo que sintetiza DESECO. ¿Pero qué más hacen? Bueno, en el año 2004, la Comunidad Europea vuelve a plantear la necesidad de establecer una serie de competencias claves para el aprendizaje permanente que pudiera servir como referencia para los sistemas educativos de los que pertenecían los miembros de esa comunidad. Todo entendido como un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para realizar un desarrollo personal e incluirse en un empleo. Esas competencias propuestas finalmente por la Comunidad Europea en un documento que se llamó Competencias claves para el aprendizaje permanente, un marco de referencia europea. Esto lo recomendó y lo aprobó el Parlamento Europeo en febrero de 2006. Y ahí se definen claramente lo que la OCDE estableció en el informe de SECO. Es decir, tomaron parte del informe de SECO y lo pusieron ahí. Y en esa parte, pues obviamente se formulan áreas y materias tradicionales para las currículas o los planes de estudio escolares de todos los niveles. Y ahí está lo que hicieron, competencias clave de la Unión Europea. ¿Qué recomendaron este Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias? Pues para el 30 de diciembre de 2006 dijeron que debían haber las siguientes competencias. Nuevamente, comunicación en lengua materna, es decir, lo que dije hace rato, dominar lo que cada país tiene en sus lenguas, en su origen. Dominar las lenguas extranjeras, enseñarles a los ciudadanos que tienen que aprender idiomas extranjeros. La competencia matemática, la ciencia y la tecnología, física, química, matemáticas. La competencia digital, el uso de medios tecnológicos. Las competencias sociales y civiles, la amistad, la relación, la profesión, la convivencia. La conciencia y la expresión cultural, música, arte, cultura, pintura, teatro. El aprender a aprender o sea la capacitación continua. Y el sentido de una iniciativa y un espíritu de empresa, es decir, la gente que aprenda a vivir por sí misma con sus negocios. Y esto es todo lo que planteó la Comunidad Europea. Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos para que ustedes hayan adquirido conciencia de lo que es competencia. Muy bien, hasta aquí termina mi exposición, mi participación de tipo teórico y pasamos a la sesión de cuestionamientos, preguntas, respuestas, ahora sí, cuestionamientos acerca de la temática que acabamos de tratar. Bien, opiniones, comentarios. Adelante, Sandra y Beth. Buen día, profe. Yo tenía más como una pregunta como para debatir. Sí. ¿Por qué cree que aquí en México no se den bien los planes de estudio por competencia? Porque, por ejemplo, se supone que aquí en la universidad tenemos un plan, ¿no? Sobre como de competencias y realmente lo que nos hacen es realmente
en su mayoría, pues saturarnos de información. Por ejemplo, sí hay mucho desfase en cuanto a otras universidades. Por Sí, ejemplo, en el Poli son creo que menos créditos, y sí, también en la UNAM. En la UNAM son sí. como 300 y tantos. ¿Y usted por qué cree que realmente no, o sea, por ejemplo, aquí en México no se dé tanto esto, a comparación de que, por ejemplo, el tuning que en Europa? Ahora van a entender que cuando hicimos una serie de conferencias en la facultad, también participó el doctor Adolfo y participé yo también en la crítica que se hacía en la implementación del plan de estudios que tienen actualmente ustedes. Nosotros hicimos una propuesta antes de que echaran a caminar esta currícula, pero la echaron para abajo, ¿no? Maestros y autoridades del periodo anterior y este periodo, y no pudieron hacerse ese tipo de planes de estudio. Nosotros proponíamos un plan de estudio que sirviera para que los estudiantes estuvieran preparados en la competencia mundial. De hecho, ese documento está, pues, público. Ahí está, es elaborado por el doctor Adolfo, yo como responsable asesor, también el doctor Adolfo como asesor general y otros compañeros que participaron, pero el plan de estudios se echó para abajo. Y se impuso este plan, en que ya comenté con anterioridad que la responsable, teóricamente, según el documento, es la esposa del rector, que ya en críticas hemos hablado de que no se ha titulado, no ha terminado la carrera, pero ¿qué tal apareció como asesora del plan curricular? ¿Qué es esto que criticamos? Un exceso de créditos que tiene este plan y que en lugar de formar profesionales altamente preparados, pues yo no sé qué forma. Yo critico este plan porque precisamente está plagado de teoría, está plagado de materias teóricas. Súmenle que no hay laboratorios. Aclaré que laboratorios como de fisiología, neuroanatomía, farmacología, que son laboratorios indispensables en el conocimiento básico del psicólogo. No los hay. No hay laboratorios muy buenos. Hay un laboratorio de psicometría, pero más que laboratorio parece oficina de trámites escolares y negocios de la facultad, porque cada prueba que aplican están cobrándola y eso implica dinerito para las arcas de la facultad, pero no hay investigación acerca de la elaboración de instrumentos, no hay investigación acerca de las estrategias de cómo diseñar nuevas o cómo hacer pruebas que estén normalizadas, estandarizadas, validadas desde el laboratorio. Las restricciones del laboratorio de materiales, es decir, no prestan materiales porque pues, los cuidan muy bien. Entonces se ha convertido más en una actividad burocrática. No hay otros laboratorios que yo conozca, no existen en la facultad laboratorios formalmente establecidos, pero yo les decía que laboratorios puede ser un salón de clases, puede ser la casa de ustedes, puede ser una calle, puede ser un lugar donde se aplique el conocimiento que aprendemos, que adquirimos. Entonces, ¿dónde está el problema de las competencias en este plan de estudios? En la falta de aplicación práctica. Porque una competencia, como vimos, tiene que ver con las habilidades, aparte de los valores, aparte de los conocimientos, aparte de la convivencia, pues lo más importante es el dominio de las habilidades. ¿Para qué soy hábil? ¿Qué sé hacer? Como les preguntaba yo en la clase pasada, ¿qué sé aplicar? Por ejemplo, soy muy bueno en entrevista, sé entrevistar muy bien, es lo que se tienen que preguntar ustedes. Soy muy bueno en aplicar, calificar e interpretar pruebas psicológicas, muy bien. Soy muy bueno para hacer diagnósticos, soy muy bueno para hacer valoraciones de niños, de adolescentes, de adultos.
¿Soy muy bueno para hacer estudios vocacionales? ¿Para qué soy bueno? Esa sería la pregunta fundamental para cerrar en este tema de competencias. ¿Para qué soy bueno? Ahora, tú ya tocas un tema interesante que a nivel nacional, pues demuestra lo que estábamos diciendo de la Comunidad Europea. Es decir, el Politécnico tiene una escuela de psicología y tiene un número de créditos. La UNAM tiene una escuela de psicología y tiene un número de créditos. Y así podemos irnos escuela por escuela. ¿Cuál es la escuela que más créditos tiene? Pues nuestra facultad es la que más atiborrada de créditos está, espantosamente. ¿Por qué? Porque cada gente quiere tener una clasecita y como tengo un amiguito que no tiene trabajo, pues le doy una clasecita y entonces la clase se convierte en una materia teórica, aunque el colega haya sido un egresado, apenas recién egresado y no tiene experiencia. Pregunten a sus profesores cuántos años de experiencia tienen, dónde trabajan y se van a dar cuenta de la grave dificultad que tenemos en nuestra facultad de tener personal que muchas veces no ha tenido experiencia en el campo profesional. Algunos sí, obviamente reconozco que hay gente que tiene muy buena experiencia y son muy buenos. Esa es una. El otro error es que la facultad desde hace años ha estado seleccionando personal que egresa de otras facultades. Nuestra facultad tiene más de 40 años de tener egresados. Y curiosamente tenemos maestros de otras universidades que vienen y ocupan lugares que debían estar ocupados por nuestros egresados. Entonces, para mí eso es un error gravísimo, el que estén contratando gentes de otras escuelas, de otras universidades que no tienen formación como nosotros. Ese es un problema que yo veo en el ámbito de las competencias. Sin embargo, creo que el análisis que haces de esta idea de comparar Politécnico con la UNAM con nosotros, pues es más que evidente. La pregunta es, ¿tener tantos créditos prepara a un alumno para que cuando egrese sea un alumno altamente capaz y altamente hábil en el desarrollo de su profesión? Pues eso lo van a ver ustedes cuando salgan. Cuando ustedes salgan van a, bueno, ya ahorita ya lo pueden ver. Si al momento de que ya ustedes cumplan el 50% de créditos más un crédito, ya pueden hacer su servicio social. Es decir, el servicio social se marca con el 51% de créditos de una carrera. Bien, si yo salgo a hacer mi servicio social y demuestro que soy un estudiante muy bueno, muy preparado, pues me van a felicitar, me van a decir que qué bueno, y por otro lado van a decir que qué buena escuela. Pero si salgo y no sé hacer nada, van a decir qué mal estudiante y qué pésima escuela. Ese sería en el servicio social, ¿eh? Más adelante van a cursar algo que se llaman estancias o prácticas profesionales, como le llaman. Y ahí se van a dar cuenta también de lo que decía yo, es decir, cómo voy presentado, qué tan formal, qué tan puntual, qué tan preparado, qué tan bien estoy, porque ya es casi el trabajo. La estancia ya es un acercamiento al egreso del psicólogo. Y entonces, pues demuestro qué tan bien estoy, qué tan bien preparado, qué tan bien soy como psicólogo. Si hago bien mi estancia, pues la gente va a decir qué buen psicólogo es y qué buena escuela es. Si no lo hago bien, van a decir qué mal psicólogo y qué mala escuela. Y la realidad es cuando salen. ¿Por qué? Porque cuando salen van a ir a algún lugar donde no los conocen, donde no saben quiénes son, un lugar de empleo, y van a ver cómo van presentados, van a ver qué tan formales, qué tan puntuales, qué tan serios, qué tan bien se expresan, van a ver qué tan bien demuestran sus conocimientos y los van a contratar o no. Y si los contratan, pues les van a pagar bien o no.
Y ahí está la realidad de las competencias que hablan en Europa. Es decir, cuando una competencia es demostrada, cuando el sujeto tiene un empleo. Y cuando ese empleo es un empleo bien remunerado para que le dé un buen vivir y haga de él un ser que pueda convivir con sus semejantes. De lo contrario, si salen y no tienen empleo, la pregunta es, ¿cómo quedaron las competencias? Ese es el verdadero problema de las competencias. Y ese es el problema de los créditos que estaba mencionando su compañera. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? De esta temática. No, Adelante, no. adelante, perdón. A ver, vamos pasándoles asistencia. Abril González. Abril González. ¿Sí está o no está? Para poner asistencia o falta. Creo que no está, ¿verdad? Vamos a ponerle falta. A Alejandra Jiménez. Presente, profe. Alejandra. Ok. Ana Cristina. Presente, profe. Anet Michelle. Presente. Araí Durazno. Presente, profe. Beatriz Brito. Presente, profe. Brenda Isel Peralta. Presente, profe. Brenda Ramírez. Presente, profesor. Brenda Samantha. Presente, profe. Brisa Valeria. Presente. Celia Escobar. Presente. Dafne Alejandra. Presente, profe. Denise Hernández. Presente. Diana Laura Mendoza. Presente. Diana Martínez. Presente, profe. Dulce María Molina. Presente. Flor Patricia. Flor Patricia. Estoy en Flor Patricia. ¿No está? También le ponemos falta. Guadalupe Georgina. Buenos días, profe. Aquí estoy presente. Hola. Iris Daniela. Presente, profe. Muy bien. Jessica Arellano. Presente. Jesús Adán. Presente. Carla Naomi. Presente, profe. Leonardo Chávez. Presente. María de los Ángeles González. Presente, profe. María Fernanda Jiménez. Buenos días, presente. María Guadalupe Campos. Presente, profe. Miriam de la Cruz. Buenos días, presente, profe. Hola, buenos días. Monse Correa. Buenos días, profe. Aquí estoy, presente. Monse Romero. Presente, profesor. Natalia Villegas. Presente, profesor. Orlando Quintero. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Sandra Ivette. Presente, profe. Sandra Natsiel. Hola, buenos días, presente. Hola, hola. Sheila de la Cruz.
Buenos días, presente. Stephanie, Jocelyn Hola, profe, presente. y Jimena Villegas. Son los que están en la sala. Jimena Villegas. Buenos días, ¿Alguien, presente. alguien faltó de que le mencionáramos? ¿No, verdad? Creo que son todos los que están en la sala. Profe, yo no Sí. falté de que me mencionara, pero sí de contestar porque mi ¿Quién, internet está fallando un poco. Soy González. Abril. Ajá, Abril. Sí, estaba viendo aquí algunos que me escribieron en el chat. Flor Patricia y Abril. El asunto es el que de repente, por eso les digo que el asunto es que de repente no los vemos o no sabemos dónde están. El que indica a veces el que la gente que está tomando clase pues no participa, no colabora, no sabemos si están o no están en la sesión de trabajo. Por un lado. Por otro lado, bueno, pues es importante que aprendan ustedes a participar, porque esta es una habilidad de hablar, de expresarse, de comentar, de hacer un trabajo universitario que les desarrolla una habilidad social, una habilidad educativa y una habilidad del conocimiento. Así es que traten hasta donde sea posible de ir superando ciertos errores en su formación y en su preparación. Bien, hasta aquí hemos terminado toda la temática de competencias que fueron más o menos 4 sesiones, que son muy extensas porque la temática es muy amplia, no queda muy concreta, pero ustedes tienen que captar qué es competencia, cuántos tipos de competencia hay y cómo se fue estructurando o desarrollando. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta dónde vamos? Cuestionamientos, análisis, críticas que tengan hasta dónde vamos con esta temática. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿No hay dudas de estas temáticas? Sí, profe, todo bien. No hay dudas. Muy bien, entonces se termina con el tema de hoy, se termina ya la parte correspondiente a competencia. En las siguientes sesiones lo que vamos a ver ya son otros teóricos, pero con otras ideas y otros planteamientos que tienen que ver con las taxonomías o las formas de clasificar las estrategias que tienen que ver con el aprendizaje. Cada una de las taxonomías lo que nos enseña es a saber clasificar. Normalmente lo que hacen son estrategias de uso de verbos, estrategias de uso de manejo de redacción en la forma de cómo se da un proceso para enseñar o para llegar a enseñar cualquier elemento. Vamos a comenzar con una serie de autores interesantes para el trabajo y las taxonomías más viejas y las taxonomías más recientes, que son, la palabra taxonomía viene precisamente tomada de lo que hizo un gran personaje que además cambió el mundo, que fue Charles Darwin. Charles Darwin, al hacer este trabajo que desarrolla él para buscar el origen de las especies en su libro, menciona la palabra taxonomía, que implica clasificación. Y entonces la taxonomía es una palabra sinónima o traducida de alguna forma a nuestros idiomas como clasificación. Entonces, cuando se habla de taxonomía, se habla de clasificación de palabras o argumentos que tienen que ver con el aprendizaje, en el caso de nosotros, en teorías del aprendizaje. ¿De acuerdo? Son los temas que vamos a ver la próxima sesión. Si no hay dudas hasta ahorita, si no hay preguntas, ya pasé la lista de asistencia del día de hoy, nada más para ratificarla de tipo verbal.
toda quedó grabada. De todas maneras, la asistencia se maneja de manera automática. Yo la bajo de manera electrónica y queda registrada en una hoja de Excel y de ahí la pasamos al control escolar. Si no hay dudas, cerramos la sesión con el día de hoy. Si ya no hay preguntas, si ya no hay dudas, cerramos el tema del día de hoy y se cierra todo el tema de competencias. ¿De acuerdo, colegas? Sí, profe, está bien. Gracias. Bien, no hay dudas, entonces cerramos este tema, cerramos la sesión y pues les deseo un buen día, que les vaya muy bien en sus demás clases. Hasta luego, nos vemos la próxima semana con las taxonomías. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Igualmente. profe. Adiós, adiós, que les Buen vaya muy día. bien. Adiós a todos, adiós.